Fluvio, bueno, un brindis primero para empezar. Muchísimas gracias. Por el gusto, después de unos años de no vernos y abrazarnos en persona. Así es, no sigue nada como la comunicación directa y personal. Ya sé, es muy diferente. Yo estoy emocionado y de hecho, para nuestra comunidad digital, para quienes no lo conocen, Fluvio ha cambiado sus vidas de alguna u otra forma porque fue durante muchos años, más de una década, consejero en Pemex, un comunista declarado. Así es. Nos ahorró 32 mil millones de pesos en impuestos a ti, a mí, a ustedes, a todos. Mentor irrazonable ya desde hace 7 años, me atrevo a decir. Sí, más o menos, sí. 7 años. Las cosas que él ha hecho en Pemex impactan directamente en lo que nosotros vemos hoy en día. Ama la poesía, ama la historia, me encanta cómo piensas y de verdad una de las cosas que más he descubierto de platicar contigo es cómo podemos tener cosas tan alineadas y pensar igual y luego cosas de pensar tan diferente y hemos logrado forjar una gran amistad. De verdad, muchas gracias. Qué padre tenerte por acá. No, al contrario, Rulo, para mí es siempre participar en esta comunidad es como una especie de oasis en mi vida, ¿no? Es hasta salirme no solo salir de la rutina, sino hacer algo que para mí es muy placentero y me hace sentir muy útil. Entonces, muy útil. O sea, de verdad no sabes cuánto has ayudado a nuestra comunidad. Muchas gracias, Rulo. Así que pues un placer estar aquí platicando con ya lo conocen por amigos. Aquí. Y espérense, porque aparte dijiste algo súper poderoso para mí. Dijiste esta comunidad y esta comunidad tiene personajes y personas que piensan parecido en unas cosas, no piensan parecido en otras. A final de cuentas, sí hay algo en común y es que buscamos crear un México más justo, más humano, un mejor mundo, ¿no? Como lo merecemos, ¿no? O sea, sí, así es. Pues finalmente, nadie tenemos el monopolio ni de la verdad ni del método. Sí. Entonces, hay otros monopolios. Hay otros monopolios, exacto, más concretos en general en el mundo, ¿no? Pero esos no. Y lo que sí tenemos es afinidad, esa comunidad de objetivos que incluso en la definición misma pueden no ser iguales, ¿no? Sí, totalmente. ¿No? Incluso la definición misma, ya cuando precisas qué significa un mejor mundo, cuando precisas qué ¿para significa quién, no? para quién, qué o más equitativo, igual te das cuenta que no estás hablando lo mismo. Pero el hecho de plantearlo y de que genéricamente lo definas o lo esboces, más que definirlo, lo esboces de esa manera, pues ya habla de una afinidad que yo he disfrutado mucho todos estos años. Ay, es padrísimo. Y qué emoción poderte presentar y que la comunidad digital todos te puedan conocer más. Y algo de esas cosas que me gusta mucho compartir, porque tú me compartiste vulnerablemente y ahora lo podemos compartir en redes sociales. Un dato curiosísimo tuyo y es que a los 15 años estabas ahí haciendo paros, quemando camiones. Cuéntanos la historia para arrancar. Bueno, efectivamente fue en 1982. Yo estaba en primero de año de preparatoria allá en Coatzacoalcos. Yo soy de Coatzacoalcos, Veracruz. Y era yo presidente de la sociedad de alumnos. Y en ese mayo de 82, el sindicato de profesores en Veracruz, para quienes no estén enterados, hay un sistema de enseñanza media y media superior, secundarias y prepas, que a diferencia de otros estados donde pertenecen a las universidades estatales, en el caso de Veracruz dependen directamente del gobierno del estado de Veracruz. Entonces son las escuelas públicas a ese nivel. Entonces hay un sindicato, ¿no? De profesores que estalló una huelga por reivindicaciones laborales normales. Pero como ya era mayo, ¿no? Ya muy cerca del final del periodo lectivo, pues no se necesitaba ser un genio para saber que lo que el gobierno iba a hacer era dejar pudrir la huelga. Se acercaba el año lectivo. En esos años había intereses. Era una hora, claro, muchos salimos de hecho del estado para hacer la universidad en otras entidades, ¿no? Yo me vine a la UNAM. Entonces, dijeron, pues la van a dejar que corra el tiempo. Y lo más sencillo, porque siempre la vida es en primera derivada, es que los padres iban a empezar a presionar a los maestros, ¿no? Porque es más fácil. Mucho más. Que al gobierno. Entonces, yo decidí que, bueno, mejor tratemos de generar un movimiento para apoyar a los maestros, porque sus reivindicaciones me parecían justas. Entonces, empecé a recorrer las escuelas similares a la mía, ¿no? Dependientes del gobierno del estado, en el sur de Veracruz, desde Acayucan, Minatitlán, en fin. Y empezamos a hacer movilizaciones, a veces en Coatzacoalcos, a veces en Minatitlán,
marchas. 15 años, tenía 15 años. O sea, hay que sí. dar el contexto también. Porque Exactamente. chance la gente se le olvidó. Sí, Era no, 1980. 15 años. 15 años, sí. Y los que nos movilizábamos teníamos entre 11 y 16, 17 años. Era casi como la onda del Pandilla El Rescate o algo así. Rescatemos a Willy o algo así. Pero no nos hacían caso. Entonces decidimos hacer una acción mucho más fuerte. En aquel tiempo, hasta suena bíblico, ¿verdad? En aquel Llegó tiempo, Salomón. Llegó Salomón. No existía la autopista que hoy conecta desde la Ciudad de México pues hasta Cancún o hasta Tuxtla Gutiérrez, donde quieras ir, según a donde vayas. La única forma de continuar hacia el sureste después de Coatzacoalcos era una carretera federal de ida y vuelta, la carretera transísmica, de hecho se llama así. Entonces decidimos bloquear la carretera transísmica. Y pues eso paró todo. Bueno, de hecho, para que conozcan, en Coatzacoalcos está el 70% y más en esos años, quizá más, de todos los complejos petroquímicos del país. Wow. Pero están del otro lado del río. Sí. Entonces, nosotros bloqueamos, o sea, digamos, Coatzacoalcos está en la ribera izquierda del río, Coatzacoalcos, la ciudad, y los complejos están en la parte derecha. Entonces, simplemente bloquear ahí era bloquear la actividad de los complejos. De manera que a las 2 o 3 horas llegó en helicóptero el director general del gobierno del estado de Veracruz. Dice, bueno, a poner orden. A poner orden. Y lo primero que bueno es quién está al frente de este movimiento. Pues era yo. Entonces, pues fui. Y claro, él esperaba a alguien como estoy yo ahora, ¿no? No alguien como estaba yo a los 15 años. Barba, ¿no? 15 años, pues yo no tenía barba, no tenía bigote, usaba lentes muy gruesos, era muy delgadito, era un ratón de biblioteca y entonces me vio y con cara de, pues esto no puede ser serio. ¿No? Exacto. Entonces me empezó a querer regañar, o sea, no a negociar, sino a regañar. Y yo lo dejé hablar y en algún momento dijo, es que nosotros que representamos a la ciudadanía. Y él dije, ¿qué ciudadanía? ¿Qué niñas, no? Porque el Estado no es sino la representación formal de la clase dominante. Y por ahí me fui, le recité Marta Harnecker y los elementos del materialismo histórico. ¿No? Pusiste orden tú ahora. Y no daba crédito, no entendía. Y tal que ahora sí, vamos a negociar. Platicamos, levantamos en un rato más el plantón, en fin. Y el colofón de la historia es cuando llegó a Jalapa a dar su reporte, lo que le dijo al secretario, que por cierto era Ignacio Morales Lechuga, que después fue embajador de México en Francia, fue procurador de justicia de la Ciudad de México, y al subsecretario, pero ambos habían sido compañeros de mi padre en la escuela, en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana en Jalapa. Y entonces cuando llegó el director general y les dijo, lo que tenemos que investigar, hay un chavito de 15 años que dice cosas. Con lentes. Sí, exacto, que nadie dice su edad. Entonces tenemos que investigar quién lo está manipulando, ¿no? Sí. Entonces, adoctrinando, ¿no? Diría adoctrinando. ¿Quién lo está adoctrinando? ¿Quién está atrás de él? Entonces, digo, ¿y cómo se llama? No, pues fulano de tal, Fluvio Ruiz Alarcón. Y bueno, le chequé el nombre. Ese es hijo de Ángel Ruiz León. Yo conocí al papá y está igual de loco. Entonces nadie lo manipula. Así son. Y bueno, ahí terminó esa historia. Pero bueno, eran los primeros años de mi militancia política. Después me vine aquí a la Ciudad de México. Para entonces yo era miembro del Partido Mexicano de los Trabajadores. Y aquí en México pues participé en el Consejo Estudiantil Universitario, la huelga de 87. Que no hay que confundir con la del MOSH, porque siempre no es la del MOSH. No, somos esa más no viejos. es la del MOSH. No. Nosotros es anterior, es 13 años antes, 12 años antes, ¿no? Creo que nosotros la ganamos. Por eso mucha gente confunde, siempre he dicho, es como nosotros no nos golpearon, la verdad, no nos metieron al bote. Sí. Ganamos lo que queríamos. Al final de cuentas en ese año. Era el Congreso Universitario. Entonces, como que lo tomó, entonces como que se hizo, quién sabe qué pasó. Y cuando uno dice... Estuve ahí y dices, el MOSH, no, nada. Bueno, también la historia la escriben los que ganan, ¿no? Entonces ahorita como que es más fácil manipular algunas cosas de los que suceden. De hecho, traes una playera que dice... Ah, sí, hecho en CEU. Hecho en CEU. Hecho en CEU. La del Jimmy Lozano. Pero bueno, oye, son 40 y... ¿Cuántos años ya en lucha?
Pues ya 40 cuando menos, 41 años. En lucha. En la militancia izquierda y bueno, con diferentes modalidades, ¿no? Yo ya les digo, ya no me pongan a repartir volantes, yo ya repartí los que tenía que repartir. En esta vida y la siguiente. Sí, ya pinté las barras que tenía que pintar, en fin, ¿no? Ahora pues uno trata de poner al servicio, ¿no?, de la causa lo que uno ha aprendido, ¿no? Y te tocó aprenderlo muy joven, ¿no? Tienes una historia fascinante de lo que te tocó ver con tu abuela, ahí de lo que hacían en esa época y que era la práctica común. Sí, con mi bisabuela, de hecho. Mi bisabuela en Ixhuatlán de Madero, que es un pueblo pequeño de la Huasteca veracruzana, donde los domingos, cuando terminaba la plaza, ¿no?, tianguis, en algunos lugares, mercados sobre ruedas en otros, la policía municipal salía a lazar a los indígenas como si fueran... Al cerro. En la plaza los lazaban para que no se pudieran ir y hasta los obligaban a limpiar. O sea, los amarraban, ¿no? Y ahora a limpiar para levantar la plaza y luego ya los dejaban ir a sus ranchos, ¿no? Entonces, lo que hacía mi bisabuela es que ella tenía una casa muy grande en el centro y cuando ya calculaba la hora en que eso iba a ocurrir, abría las puertas para que ahí se refugiaran los indígenas, porque además eran básicamente indígenas, y pues la policía pues no entraba, ¿no? Claro. A la casa de doña Eleazar Varona pues no entraba, entonces era como una especie de refugio, pero bueno, siempre había desafortunadamente. ¿No? Y pues yo era niño ¿Y qué aprendiste? No explicas que eso no puede ocurrir, o sea, no mucho más, o sea, no entiendes qué pasa, pero sí ves qué pasa, ¿no? Y sí sientes el golpe ético, ¿no? De que, grado de conciencia, ¿no? Pues eso no puede pasar. Bien. Eso no está bien. O sea, ¿por qué ocurre? ¿Cómo debe dejar ocurrir? Pues a los 5 años no lo entiendes, pero sí te queda claro que no es el tipo de país en el que quieres vivir. Sí. ¿no? Y qué valiente tu bisabuela, porque sí, nunca es fácil ponértela en contra de la policía. Hombre, una señora, mujer, contra la policía, que aparte era la práctica común, no estaban haciendo algo que en otros lugares no estuvieran haciendo. Así es, ¿no? Y de hecho, pues yo creo que nadie más hacía lo que hacía mi bisabuela, ¿no? De acuerdísimo. Y pues ya mi bisabuela tendría, no sé, 80 años en esa época. Además, ¿no? Entonces, sí, digamos como que al final uno llega... el marxismo lo que te da es un marco, justamente un marco ideológico, para comprender los procesos que llevan a situaciones como estas y desarrollar ideas para que no sucedan. Que no sucedan, ¿no? Eso es es increíble. Un poquito la cuestión. Y bueno, así aprende uno leyendo, viendo y actuando. Exacto. Que luego es bien difícil, ¿no? O sea, leer pues te da cierto grado de pensamientos, ¿no? Y chance lo puedes hablar, ¿no? Y lo puedes recitar u orar, pero después pasar el pensamiento, lo que dices y la acción no es tan fácil, ¿no? Cualquiera se le da, ¿eh? Sí. Y pues ser congruente, ¿no? Tratar de pues en la medida de lo posible, digo, no tampoco es santo, ¿no? Pero ni aspira, pero sí a ser congruente. Exacto, ¿no? sí, totalmente. En lo humanamente posible, ¿no? Y a partir de esos momentos, ¿no? O sea, nos platicas cuando tenías 5 años, lo que te tocó ver hace 15 años, perdón, cuando tenías 15 años, y se puede decir que hace 3 años tenemos en México el primer presidente de izquierda. Bueno, es el primer presidente de izquierda. No voy a usar comillas, solo voy a decir de izquierda abiertamente. Que se reivindica de izquierda. Exacto. No, pero el primer presidente de izquierda. Y a final de cuentas, tú llevabas ya 45 años en esta lucha o en militando del lado izquierdo. ¿Sientes que ganaron? Algunos. Creo que hay, a ver, siempre cuando uno habla de izquierda, y la verdad es que uno tendría que hablar las izquierdas, ¿no? Las izquierdas, de acuerdo. En todo el mundo, porque además, no sé por qué quienes nos reivindicamos de izquierdas somos muy dados en subrayar nuestras diferencias. Ahí tenemos un problema. Entre las izquierdas, sí, ¿no? O sea, siempre tengo a la memoria esta imagen de comunistas y anarquistas matándose en Barcelona mientras avanza el ejército franquista. Aparte, en la revolución, ¿no? Entonces, eso es así es terriblemente común. Entonces, yo creo, ganó esencialmente un proyecto que busca ser menos desigual al país, ¿no? Yo creo que ese es el gran mérito de este gobierno. Algunos nos gustaría que tomara otro tipo de medidas, que fuera más rápido, que se atreviera a hacer cosas que pareciera no están en el ánimo, ¿no? Como una gran reforma fiscal.
en un país, siempre he dicho, en un país en ausencia de una revolución socialista, y Escandinavia es el mejor ejemplo de esto, lo que te redistribuye la riqueza es un adecuado esquema fiscal, donde quien más gane pague más. Sí. ¿no? Y contribuya con más. De hecho, con menos. No con menos. De hecho, la Constitución, incluso nuestra Constitución así lo dice, ¿no? Que la contribución debe ser proporcional a la riqueza. Sin embargo, nunca ha ocurrido. México recauda como proporción de su Producto Interno Bruto menos que el promedio de lo que recaudan los países de América Latina. Que no tiene nada que ver el Producto Interno Bruto con nosotros, que con todo respeto tiene Centroamérica. Por ejemplo, pero sus ingresos fiscales son proporcionalmente mayores. O sea, deberíamos de recaudar más. Muchísimo más. México recauda 16, 17 puntos del PIB. Sí. El promedio de América Latina es 21. Y luego es increíble porque una cosa es lo que se puede y se debe de recaudar, pero la otra cosa es la percepción. Sales allá afuera y la gente percibe que paga demasiados impuestos, ¿no? Porque algo está mal en el sistema que no los ves de regreso. Yo no tendría problema en pagar un 60%, 65%, si viera que la educación es gratuita, la salud es gratuita, la seguridad, ¿no? Sí, y entramos al tema de que es primero, ¿no? El huevo o la gallina, siempre ocurre. De acuerdo. ¿Tú qué crees que es primero en este caso? En este caso tiene que ser la reforma fiscal, y porque somos un país muy desigual. Y después con eso vienen los beneficios. Claro, porque somos un país muy porque partimos... A ver, México es un país donde antes y después de impuestos la distribución de la riqueza es prácticamente la misma. ¿Qué significa eso? Que tenemos un país que recauda poco y que no redistribuye. Sí. ¿No? Hoy lo estamos viendo, lo que me parece, y lo he dicho públicamente en entrevistas, lo he escrito, con todo respeto al presidente, pero creo que es un error estar subsidiando las gasolinas. Sobre todo al nivel en el que lo estamos subsidiando. Pero que la gente percibe ya cara de por sí, ¿no? O sea, y está subsidiado. Claro, o sea, aquí la gasolina debería costar 32 pesos el litro, más o menos, ¿no? Por todo el proceso. Porque lo compras a precios muy elevados, en fin. Y estamos, para que tengan una idea, el país va camino a destinar al subsidio de las gasolinas, que es tremendamente regresivo. Se benefician en un 64% los 2 deciles de mayores ingresos, ¿no? Esos son los que se benefician en realidad. Bueno, y vamos a destinar entre el año pasado y el actual un monto que equivale casi al doble del costo de la nueva refinería de Dos Bocas. O sea, el subsidio va a ir subiendo cada vez y no es sostenible, además. No es sostenible, porque además, más allá de lo cuantitativo, porque una de las justificaciones es que el gobierno recauda más porque los precios del crudo son mayores y entonces puede pagar el subsidio. Sí, nada más que son cosas distintas. Sí, totalmente. La renta petrolera, que es el dinero, los ingresos fiscales que provienen de la venta de crudo, esa nos pertenece a todos. A los de la Mixteca que no tienen coche y a los que viven en las lomas de la Ciudad de México. Es un recurso natural y es del pueblo. Todos, así es. Y tú estás tomando de esa bolsa, que es una bolsa de todos, para subsidiar a un sector privilegiado. Como si tuvieras 2 hijos. Sí. Vamos a poner un ejemplo un poquito bobo. Tienes 2 hijos. Pero ponle un nombre a cada uno, porfa, para hacerlo Rulo más y Fluvio. No, me mandaste del otro lado de ti. Pon a un Santi. Santi y Fluvio. Bueno, pues Fluvio va a la universidad y va en coche. Sí. Santi va a la prepa de la esquina y entonces no usa coche. Okay. Pero como la gasolina para el buen hijo, Fluvio, ya está más cara, entonces yo le doy más dinero a Fluvio para su gasolina y le quito el dinero del lonche a Santi. ¿No? Eso es lo que estamos haciendo en muy buena medida, ¿no? Y en muchísima cantidad, ¿no? Por eso es que no es correcto desde ningún punto de vista. Entonces creo que eso es una medida que se tiene que revisar. Hay otros aspectos de la política del presidente López Obrador que me parecen excelentes, como la política salarial, el incremento de los salarios mínimos. Eso ayuda mucho. No creo que sea la respuesta a mi humilde y mortal entendimiento pero ayuda. Ayuda, claro. Sentar la base para arriba. Exactamente. Entonces, eso en principio debe empujar a una revisión salarial hacia arriba de los salarios contractuales, ¿no? Sí. Porque desde los años 70 para acá, el ingreso nacional, la división del ingreso nacional entre capital y trabajo. Te voy a interrumpir solo para platicar a nuestra comunidad digital que estamos
Polanco aquí con Fluvio, con el resto de la grabación del podcast Irrazonable, la segunda parte de la primera temporada. Entonces, si de repente escuchan una ambulancia, ¿no? Un claxon de la cucaracha o algo así, es nada más para ambientar y que se la pasen mejor y que Fátima, que se encarga de la edición, trabaje un poquito menos. Exacto. Sí, no, decía, retomando ya que estamos en Polanco, justamente la distribución del ingreso se hizo muy desigual. El año en el que México fue menos desigual, porque ni siquiera es que fuera tan igualitario, es 1976. A partir de 1976 ha habido cada vez mayor desigualdad en el ingreso. Y coincide que era en la época o en la década donde los sindicatos tenían mayor poder e influencia. Así es. O sea, tú ves la correlación ahí. Sí, ese es impecable. De hecho, la legitimidad del autoritarismo priista viene mucho de eso. O sea, porque aunque no hubiera los reflejos democráticos, aunque no hubiera propiamente un Estado que propiciara la libertad de expresión, en fin, lo cierto es que materialmente hablando, los hijos tenían mejores expectativas que los padres. O sea, de entrada, la gratuidad y la educación. Con una calidad, ¿no? Porque a veces no es nada más que sea barato, pero no es nada más que sea gratis, sino que sea buena calidad. Así es. Pues te permitiera la UNAM, a la Universidad Nacional, te permitiera el Politécnico. Sí. Politécnico tenía, incluso durante varias décadas, tuvo todo un sistema de internado, donde sobre todo hijos de campesinos podían venir a estudiar o estudiaban en la instalación del Politécnico. En fin, entonces esas expectativas eran mejores. Hace rato comentamos algo que creo que es muy ilustrativo con la película Roma. Sí. ¿No? O sea, es porque estás hablando de los años... Inicios de los 70. 69, bueno, 70. Cuando Cruz Azul era campeón, ¿te acuerdas que hay incluso un diálogo? Cruz Azul siempre gana. Podemos bromear cuánto tiempo lleva. No, felicidades por el campeonato, la verdad. Sí, ya se nos acabó el bullying ahí. Sí, y luego con el Atlas otra vez. Ahora está con el Atlas, en la falta del Veracruz, pero bueno. Sí, o sea, alguien escribió con razón, porque esa película, bueno, es 71, porque pasan escenas del halconazo. Y retrata la realidad ahí. Ahí, ¿no? Donde, como decíamos, un médico del IMSS podía tener la casa grande. Sí, no era el cirujano del ABC. No, era el médico del IMSS que tenía a su mujer, 4 hijos, 2 trabajadoras domésticas, la suegra y un chofer. Sí. Y, bueno, jardinero. Y la casa chica. Y ahora no lo tienen eso algunos directores de empresa. Ni la casa chica. Tiene que trabajar también, aportar. Oye, es que eso, o sea, a veces bromeamos, ¿no? Pero lo puedes ver, por ejemplo, en una economía abierta como México, ¿no? Donde hay servicios financieros, ¿no? O sea, seguimos siendo en un mundo capitalista, ¿no? A final de cuentas, si tú te pones a ver cómo ha ido el costo de vida, se ha ido elevando radicalmente versus los ingresos promedio que no se han elevado. O sea, nuestros abuelos pedían un crédito para poder comprar hectáreas, ¿no? Y terrenos. Nuestros papás pedían un crédito para comprar casas o departamentos y nosotros pedimos un crédito para un celular, unos tenis, una playera. O sea, está cañón. Y eso ilustra cómo ha ido cambiando radicalmente. Sí, y para volver a tu pregunta, tiene que ver con el hecho de que los sindicatos en México sufrieron un proceso que se conoce como de corporativización. Es decir, se fueron convirtiendo más en herramientas de control político que en organizaciones gremiales de defensa de los trabajadores. Algo que, por ejemplo... El PRI ahí... Por supuesto, jugó un papel fundamental. 80 años solamente con los sindicatos y Televisa. No había de otra forma. Tenías ese control. Pero, por ejemplo, una rama económica donde por diversas circunstancias se pudo construir un sindicalismo independiente, y se nota, y más ustedes que son de Aguascalientes, es la automotriz. Los sindicatos automotriz son muy fuertes. Sí. Son sindicatos independientes, son en la mayor parte de las empresas. Bueno, acaba de haber esta elección en General Motors, ¿no? Sí, bueno. Que ganó el sindicalismo independiente. Hubo una figura muy importante que vale la pena recordar, Carlos Fernández del Real. Era un abogado comunista, laboral, republicano español, que él, por ejemplo, asesoró al sindicato de la Volkswagen, la formación misma del sindicato de la Volkswagen, ¿no? Entonces, por eso el sindicalismo automotriz en México es muy fuerte. Por eso las condiciones de los trabajadores del sector automotriz son muy buenas comparadas con otras. Porque también ese es otro problema que ha traído el corporativismo, que como se privilegió
el peso político de las direcciones sindicales, porque fueran instrumentos de control efectivo por encima de las reivindicaciones gremiales, entonces de repente tener condiciones decentes de trabajo se volvió privilegio. Sí, ya. Entonces tienes un buen contrato colectivo con buenas prestaciones y de pronto es un privilegio. Acabamos de vivir la huelga, por cierto, muy rápida. Quizás con otro gobierno hubiera durado más y quién sabe cuál ¿Debió de haber durado más para No, porque se resolvió lo que se tenía que resolver. Exacto. O sea, la huelga minera, ¿no? Donde a los trabajadores les querían dar, la de los estos de Lázaro Cárdenas, Sí. Los hindúes que querían dar 50,000 pesos de reparto de utilidades, que seguramente han de decir hasta para un trabajador es mucho, pero por ley les correspondía 380,000. Claro. Pues les tuvieron que dar los 380,000, pues eso dice la ley. Claro. ¿No? Es el 8% de las utilidades. Y cuando hay utilidades, marxismo básico, la riqueza se crea, la crea el trabajo, la fuerza de trabajo. Sí. Entonces, por eso nuestra ley, que tiene mucha influencia marxista, la ley del trabajo, establece que el 8% de las utilidades de una empresa se tiene que repartir entre sus trabajadores cada año. Si no hay utilidades, pues no se reparte nada. Si hay pocas utilidades, pues se reparte poquito. Bueno, este año les fue excelente a estos y pues querían repartir muchísimo. ¿Y cuánto tiempo te tardaron en resolverlo? Horas. O sea, porque sí, ya no hay. En otros gobiernos seguramente hubiera habido días, semanas, represión de por medio y les hubieran dado la mitad. Violencia. Exacto, y los hubieran dado a base de violencia. Presionado. 100,000 pesos, ¿no? Y siéntanse contentos, pues son obreros. Y llegamos a un acuerdo. ¿No? Entonces aquí no. Y ahorita que mencionabas la industria automotriz, tengo una pregunta. ¿Tú qué opinas? ¿No? Hay dos perspectivas, seguro hay muchos más, pero creo que es rápido ejemplificar en la misma banqueta de dos lados diferentes, ¿no? Un estado que debe de incentivar más o, mejor aún, que le conviene más a la gente, ¿no? Entonces, una planta, vamos a aventar nombres al aire, no voy a decir nada, pero vamos a suponer Nissan, como le gusta que le digan, Nissan, que te genera muy rápido miles de empleos, pero el sueldo promedio que debe traer una planta no debe ser más de 6,500 pesos promedio, ¿no? Contra una empresa tipo Softec, también aventando nombres aleatorios, no porque las dos estén en Aguascalientes, pero lo ejemplifica muy bien, que te genera tal vez unos 500 empleos, pero el sueldo promedio es de 25,000 pesos. ¿Qué le conviene más al país? Ahí tienes que ver la naturaleza de cada actividad y lo que Marx llamaba la plusvalía que se genera en cada actividad, ¿no? Yo creo que si Nissan está pagando 6,500, les está robando brutalmente a los trabajadores y por eso cambiaron de sindicato. O sea, eso explica por qué cambiaron de sindicato. Y el sindicato no ganó 6,500 pesos. Así es, ¿no? Entonces, cambiaron de sindicato, pues si les están pagando eso, que te puedo decir, Volkswagen paga mucho más, Ford paga mucho más. Tengo entendido que Nissan es la que menos paga toda la industria automotriz en México al menos. Es muy probable, sí, con lo que ahora a mí, yo no sabía el dato, pero ahora a mí me hace mucho sentido que en este primer recuento de contrato colectivo derivado del TEMEC, pues el sindicato que tenía el contrato, que era de la CTM, pues lo perdió. Claro. Y lo ganó un sindicato independiente, porque claramente la industria automotriz da para mucho más. Sí, algo estaba mal ahí. Así es, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer un reparto equitativo, y equitativo aquí se define rama por rama, ¿no? Pues Softec, pues habría que ver cuáles son los números que genera la empresa, como en Nissan habría que verlos, pero pues claramente lo que más que al final del día, lo que más conviene a un país es un reparto equitativo de la riqueza, y vuelvo al ejemplo de Escandinavia, ¿no? Tú tienes países donde vía los impuestos, sobre todo, y vía una gran fortaleza, los sindicatos en Escandinavia son muy fuertes, incluso cooperativas que son muy fuertes. ¿No? Que aquí en México incluso hay bien pocas, ¿no? Muy poquitas, la Pascual. Cruz Azul, Pascual. Y casi que párale. Y ya, ¿verdad? Casi que párale, o sea, no hay. No podemos ni mencionar 5. De hecho, no creo que haya 5 así fuertes. Fuertes, no. Y a veces es bien curioso, ¿no? Porque mi papá tiene 79 años, o sea, él le tocó prácticamente toda la Guerra Fría, ¿no? O sea, él nació en 1943 y me platica muchas cosas que yo veo que no mucha gente de mi generación entiende, y es que ahorita vemos, y naciste en México, en cualquier lado, y es como, el mundo capitalista, y todo es capitalista, ¿no? Y es lo único que conoces. Todo lo demás suena a algo creado en la Matrix, o no lo entiendes, o es una utopía. Pero mucho tiempo, ¿no? Los 50, los 60, los 70 y hasta el 89, cuando cae el muro de Berlín con Gorbachev en la Unión Soviética, pues los dos sistemas se peleaban, ¿no? A saber qué era mejor y quién crecía más y quién le daba más a su gente.
y el comunismo pues cae cuando cae fuertemente la Unión Soviética y tumba el muro de Berlín. Y se quedó el capitalismo más conocido en el mundo, pero no quiere decir que sea el sistema ni más justo ni más humano. Ganó por default, ¿no? Es como si los otros no llegaron al partido. Sí. No quiere decir que sea el más justo. No, y además, cuando hablamos de capitalismo, tenemos que hablar de los capitalismos también. Sí, o sea, igual que las izquierdas hay los capitalistas. Sí, de acuerdo. Es una muy mala idea generalizar o verlo maniqueamente. Como dicen coloquialmente, hasta en los perros hay razas, ¿no? Exactamente, ya hasta la basura se separa. Dice también. ¿No? Entonces, el capitalismo de Escandinavia, pues no es el capitalismo de Inglaterra, de Gran Bretaña o el capitalismo ni de Estados Unidos, ni de se Estados diga, Unidos, ¿no? o el mexicano. No hay, no solamente se trata de la preeminencia de ciertas relaciones de producción, sino también cómo estas se engarzan con los regímenes políticos y cómo lo vas creciendo, ¿no? Por ejemplo, mucha gente habla de Corea del Sur, pues sí, es un buen ejemplo, pero también recordemos, Corea del Sur en los años 80 era un país tan autoritario como México. Había un fulano Rota y Wok que pues, no le pedía nada a Díaz Ordaz, ¿no? Entonces, y sácalos de ahí, además. ¿no? Entonces, tuvo que ir abriéndose también el régimen de Corea del Sur, ¿no? Entonces, o sea, no es que sea tan autoritario como el de Corea del Norte, pero también era muy autoritario. Yo, por ejemplo, más allá de que económicamente sea muy eficiente, a mí no se me antoja para nada un régimen como el de Singapur, digo, ¿no? Terriblemente autoritario. Entonces, sí, hay muchas variantes. Y, por ejemplo, uno como Cuba o Venezuela. Yo creo que, mira, Cuba tendría todo para repensar la revolución. Ajá. Creo que ahí es distinto. Venezuela, desafortunadamente, no se gestaron las instituciones que se tendrían que gestar. Se personalizó y ese es un grave problema que tiene Venezuela, ¿no? Yo creo que el régimen venezolano, yo diría, inició bien con Chávez. La primera parte de Chávez era necesario. Venezuela era, quizá todavía sea, un país profundo como el nuestro. Es más, peor que el nuestro, porque en México, como creo que se hubo una revolución, y entonces se crearon instituciones como las educativas, se crearon el ISSSTE, el Infonavit, toda una serie de instituciones que permitieron amortiguar la desigualdad. ¿No? Eso no existía, no solo en Venezuela, en muchos países latinoamericanos no existían este tipo de instituciones. Entonces, las sociedades tienden a ser muy desiguales. En México, desafortunadamente... Desiguales y crecientes. Crecientemente. Creciendo estrepitosamente y de miedo. Así es, ¿no? Entonces, en México igual, en México, como te decía hace ratito, los primeros años de la revolución con todo ese autoritarismo, pues en la medida en que le iban permitiendo a la gente tener cada vez mayores y mejores expectativas de vida, pues se legitimó hasta que hubo un punto que además esto es muy normal y correcto. O sea, cuando cubres tus necesidades básicas, puedes empezar a reflexionar sobre pues, tus necesidades que quizá no sean tan básicas, pero siguen siendo necesidades. ¿No? Sí, la pirámide de Maslow, ¿no? Vas cubriendo unas y luego puedes desbloquear otra y preocuparte por otra, ¿no? Si no, ni por aquí te pasa. ¿No? Entonces es un proceso normal, pero es un proceso que en buena medida se empezó a vivir, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Donde al triunfo de Evo Morales, Bolivia empezó a desarrollarse y a volverse más equitativa y a desarrollar una clase media que no existía. Sí. ¿No? A acrecentar las clases medias, que entonces empezaron a pedir otro tipo de reivindicaciones. Es normal. Sí. El 68 mexicano es un ejemplo icónico, ¿no? Emblemático de este proceso. O sea, ¿qué pasó en el 68? En el movimiento estudiantil, ¿no? Que estalla de estos jóvenes cuyas expectativas materiales eran mejores que las de sus padres. Sí. Y que de cualquier manera empezaban a ver que pues está bien, voy a poder tener casa grande, casa chica, ¿no? Cuando sea médico del IMSS, dos coches, pero pues no es suficiente. También quisiera poder expresar lo que pienso, pues quisiera poder tener alternativas políticas, ¿no? Libertades. Opciones. ¿No? Votos, pero opciones. Opciones, ¿no? Para los más jóvenes que nos estén viendo, aparte de recomendarles en YouTube, hay muchísimo material sobre el 68. Hay una serie de la UNAM, se llama Memorial del 68, que es muy interesante porque es entrevistas 20 años después con los líderes estudiantiles, y el gran clásico, que es una película que se llama El Grito, que es un documental filmado durante el movimiento 68, ¿no? Ese es el gran clásico. Bueno, para ver, o sea, cómo
esta juventud ya se sentía apretada en los cartabones sociales y demás, y pues estalla, ¿no? Estalla, y pues la respuesta del Estado pues es brutal, ¿no? Entonces, matanza, o sea, literal, deja tu represión y mandarlos a la calle. Mátalos, así, acabamos son cientos de muertes el 2 de octubre y se repite el 10 de junio del 71 y otra serie de represiones a nivel estatal. Sí, son las más emblemáticas. Así es, ¿no? Y la falta de canales de expresión en el régimen político pues llevó a la guerrilla de los años 70 y la contraparte que fue la Guerra Sucia. Entonces, son todos esos... Y alguien que desde una perspectiva está hablando nada más como, oye, pues sí, pero hay que hacer negocio y no puedes repartir la pobreza, ¿no? Y le cuesta mucho entender estos conceptos porque toda su vida, y voy a usar una palabra muy fuerte, pero fue adoctrinado de cierta forma, ¿no? Y es bien fácil, repito lo mismo, o sea, la historia lo escriben los que ganan, a final de cuentas, ¿no? Entonces, si nosotros venimos de 40 años de que el ruso es el malo, el comunismo es el malo y los agentes soviéticos son malos. Los gringos son buenos y de toda madre, ¿no? Y salvan el mundo, ¿no? Pero te puedes a pensar, es una propaganda que se compara idénticamente con la que Joseph Goebbels le hizo a Hitler. Sí, porque incluso al interior de Estados Unidos, lo que pasa es una sociedad muy rica, pero al interior hay muchas desigualdades y un habitante promedio de Tennessee, pues no es muy distinto a un habitante promedio de Bolivia. Oh, sí, no figura. Tienden a vendernos la idea porque son unos... Sí, claro. A mí me gusta siempre decir las cosas como las pienso. No necesariamente tengo la verdad, ¿no? Pero me gusta decir las cosas como pienso, ¿no? Son buenos para el entretenimiento, sí, claro. Hijos de su madre. Tiene una cascada chiquitita y te ponen eso estaba pensando. Artificiales. Sí, la del Niágara son una ridiculez frente al Iguazú. Pero bueno, no. Y luego tienen una estrategia de comunicación y marketing espectacular que todos queremos ir allá. Y aquí en la Huasteca, ¿no? O sea, las áreas que tenemos para actividades libres y de paisajes no tienen nada que pedirle a las otras. Sí, no, nomás que tenemos que ir allá. Entonces son buenos marqueteros. Entonces, todo este año, todas estas décadas de propaganda, a final de cuentas nos han metido una idea de que los comunistas son malos y los gringos o los capitalistas son los buenos. Y ese es el camino de la luz. Entonces, hay muchos chavos hoy en día y en mi generación misma, en todos lados, que ya lo pensamos así como si ese fuera el precepto y ni lo cuestiones. Y eso es lo más peligroso a mí. Cuando ya no puedes cuestionar algo, es peligrosísimo. Así es. Sí, porque, insisto, cuando te hablan de, por ejemplo, el México después del tratado que ha crecido no sé cuánto y demás, pues sí, creció, pero para un sector. Y hay desigualdades tanto entre sectores económicos como entre regiones. Sí. ¿No? Bueno, Aguascalientes es una región que le ha ido muy bien, pero tienes Chiapas, Guerrero y tal, ¿no? Sí. Entonces, oye, hablando del Tratado de Libre Comercio, que después le cambiaron la playera, el color de playera por temporada, ¿no? Pero, ¿qué estábamos diciendo justo que dijo Ildefonso Guardado? Sí, no, increíble. O sea, el secretario de Economía que se para en una comparecencia ante el Senado y dice que va a iniciar las negociaciones del TEMEC, pero que él va a defender la ventaja comparativa de los bajos salarios. O sea, esa es la ventaja comparativa. O sea, tenemos esclavos que se acostumbran con poquito. Así es. O sea, eso es indignante. Y los ingenieros más baratos del mundo. Más baratos del mundo. Entonces dices, no, o sea, eso es indignante. Sí. Oye, es indignante que lo haya dicho. O sea, indignante que nadie le dijo a nadie. Y nadie le dijo nada. Nadie respondió como si hubiera dicho, creo que fuera yo. O sea, sí, impresionante. Porque habla de lo que tú dices. O sea, ya pareciera que ese es un modelo, ¿no? Claro. Cuando... por otro acierto, sin duda, del actual gobierno, se limitó el outsourcing, ¿no? La subcontratación. Pues lo único que oías es que pobrecitos empresarios, no, maestra, esos desgraciados estaban explotando de una manera terrible, no generabas antigüedad, salarios bajísimos, paupérrimos, ¿no? Te estaba platicando de las unidades económicas en la OCDE, que condujo un estudio, ¿no? En la OCDE trataban de averiguar cuál era la relación entre la persona que más ganaba y la persona que menos ganaba en una empresa. Y entonces lo hacen los 32 países de la OCDE. México conduce este estudio del INEGI y cuando mandan la información, y conozco personalmente a la persona que lo hizo, mandan la información, le contestan, no, te equivocaste, no puede ser. Sí. Ya, vuelven a hacer todos los reprocesos y le contestan, no, sí está bien, ya lo verificamos. Claro. Y le contestan, no, pues con razón no acaban con la desigualdad ni la pobreza. O sea, el estudio arrojaba que en los otros países, que no era México de la OCDE, la relación en cada empresa, en cada unidad económica, entre la persona que más ganaba y la que menos, era entre 4 y 5 veces. Aquí en México
era de 24 veces. O sea, quiere decir que el estándar aquí es que el que más gana en una empresa es de 100,000 pesos y el que menos gana es de 4,000. Y así se mantienen las unidades económicas. Claro, y si ellos producen la riqueza, pues eso produce más desigualdad. Claro. Ahora con este incremento del salario mínimo, ojalá que eso empuje. Sí. No es automático, en algunos casos sí, en una proporción, pero sí debe empujar a que se reduzcan. O sea, porque si no, nunca vas a generar, y eso es lo que no terminan tampoco de entender los empresarios, ciertos empresarios, nunca se vas a generar un mercado interno. Exacto. Pues ¿para qué quieres No hay necesidad. un país sí que no tiene un mercado interno dinámico? No sé si es muy... Incluso hay un término que a mí me parece hasta medio cínico en ciertas teorías económicas, que es el mercado efectivo. ¿No? O sea, dependiendo. Si tú vendes Ferraris, pues tu mercado efectivo es Polanco. Claro. En las Lomas. Pues, no te vayas a Iztapalapa. ¿Qué vas a vender en Iztapalapa? Pues, ¿no? Y pues eso te habla ya de cuál es la caracterización o la idea que se tiene de cómo debe ser una sociedad. Sí. Y la gente que no entiende estos conceptos a veces porque pues llevan 40, 50 años de adoctrinamiento, sus papás no se los enseñaron, ¿qué les dirías tú si hacen esta comparación? Dice, bueno, ok, supongo que hay comunismo y capitalismo, que sabemos que hay una gama enorme de los capitalistas y una gama enorme de los comunistas. Y si alguien dijera, bueno, sí, pero yo no veo muchos gringos saliendo en lancha a huir a México o corriendo en México, pero sí veo muchos cubanos y venezolanos saliendo de ahí. ¿Tú qué opinas de eso? Que es una caricatura. Efectivamente ocurre. En el caso de Cuba, pues hay un embargo. O sea, es imposible hacer una evaluación objetiva. Y también es... Pero embargo quiere decir que lo bloquearon. Lo bloquearon, está bloqueado. Y esa es la razón por la que... Una razón por las cuales es imposible. Imagínate un país que no puede adquirir sus insumos, que no puede adquirir sus repuestos, ¿no? También le dieron la del azúcar al Che Guevara. ¿No? Entonces, pues es muy difícil de desarrollar. México no pudiera comprar autopartes que no podían. Oye, hasta el frijol y arroz compramos en gran medida. ¿No? Entonces, eso también justifica mucho. Yo creo que hubo errores, yo lo debo decir, en lo que nosotros llamábamos el socialismo realmente existente. Al final se confundió la llegada al poder de la clase social por la llegada al poder de una clase política, que es pequeña y una minoría que acabó defendiendo privilegios. Yo tengo mucho como ideal a las sociedades escandinavas, lo decía hace rato. Creo que han logrado este equilibrio entre el reparto de la riqueza. Sí. Porque lo que se debe repartir es la riqueza y las oportunidades y las posibilidades de desarrollo, ¿no? Sin que haya, porque a la inversa también lo hay. El caso de México es una minoría. Muy minoría. Exacto, muy chiquitita. Muy minoría. Incluso Carlos Monsiváis decía que en México no hay élites, hay minorías privilegiadas, que no es lo mismo, ¿no? Sí, claro. Entonces, tampoco es adecuado y tienes ciclos, en fin, ¿no? Entonces creo que sí, no debemos caricaturizar, hace falta sin duda repensar los proyectos, sobre todo entender las circunstancias de cada quien. A ver, un indígena de la Mixteca sería feliz viviendo como un cubano promedio. Claro. O sea, pues para tener garantizada educación, salud, alimentos, pues hombre. Luego, a veces yo la verdad no me considero ni prefiero capitalismo ni comunismo, creo que es lo que mejor le funciona a la sociedad y tiene que haber un equilibrio, nada radical funciona, ¿no? Es interesante porque a veces la gente dice esto, ¿no? Como, bueno, sí, pero en Cuba no pueden salir de su país. Pero bueno, dile a una indígena de la sierra que sí puede salir del país, ¿no? Nomás es un yugo diferente. El otro es un yugo militar, tal vez... político y aquí es económico. Militar y político y allá es económico. El económico es invisible. Sí, claro. El otro tú puedes ver dónde está el guardia, ver dónde trae el rifle y salirte a las 2 de la mañana, que está la chingada que tengan que hacer eso, ¿no? Pero acá pues es un yugo, o sea, ni pasaporte, ni visa, ni visión de que existe algo más. Claro, exacto. Eso último. Ni siquiera la idea de que hay un mundo, ahora sí que más allá del pequeño territorio que puedes cubrir. O sea, por supuesto, un Rarámuri, pues, sí, claro, puede ir a Nueva York cuando guste, ¿no? O sea, lleguen 2 horas porque corren a toda madre, ¿no? Sí, no, pero pues platícame que cuando van a Nueva York. Entonces, por eso, sí, las sociedades al final tienen que encontrar su propio destino, ¿no? Y el equilibrio
entre estas aspiraciones individuales y lo que podríamos llamar un progreso colectivo, que al final de cuentas es lo que te va a permitir. Por ejemplo, yo no hubiera podido estudiar si no existiera la UNAM. Exacto. ¿No? Y luego seguiste la maestría también en una escuela Exacto. pública y luego el doctorado en una escuela pública. O sea, toda tu Exacto. carrera, que eres de las personas más educadas, entendidas y expertas en tema de hidrocarburos que existe en México y muy probablemente en el mundo. Sí, gracias. Sí, lo que puede. Gracias que hubo un CONACYT y hubo unas becas, ¿no? En fin. Sí. Entonces, sí, al final es un tema del arreglo institucional, de quizás muy románticamente sea el compromiso social, el contrato social, ¿no? Que sean los de la Revolución Francesa. Pero al final eso es lo que permite que un país se desarrolle. Ningún país se ha desarrollado cuando tienes estas minorías rapaces. Claro. Pues no, pues si ellos van a acaparar toda la riqueza, pues no hay forma de que haya un desarrollo colectivo. Entonces, creo que ese y el país es de todos, no es de todos, nada sí. más los que tienen cierto aspecto físico, cierto Así aspecto es. económico, ¿no? No, en su más reciente libro, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas hace una caracterización que... Casi gana la elección. Sí, que es lo importante es que haya, o sea, no una sociedad de mercado, sino una sociedad con mercado. Creo que es algo que tendríamos que haber aprendido, sobre todo desde la izquierda, ¿no? Que no podía haber tales rigideces en el modelo económico, sino que tenías, una vez más, esta dosis que es difícil de establecer, pero pues, sí buscar estos equilibrios entre las aspiraciones personales que efectivamente empujan a que haya un cierto desarrollo colectivo, ¿no? Y Cárdenas, es un robo de elección. Así dicho las cosas. Te tocó estar ahí, o sea, porque era justo los 80s. 88, sí. Yo fui representante en aquel tiempo, bueno, ahora se llaman consejos distritales, de lo que era entonces el Instituto Federal, la Comisión Federal Electoral. En 88, sí, la noche del 6 de julio a mí me tocó. Yo era miembro del Partido Mexicano Socialista. Ingeniero Cárdenas lo apoyamos, lo que se llamó el Frente Democrático Nacional, ¿no? Que era el Partido Popular Socialista, el Auténtico de la Revolución Mexicana, el Frente Cardenista y el Mexicano Socialista, en el que yo militaba. Y en esos años, en los consejos federal, distrital, local, había dos representantes del PMS. Éramos mi gran amigo Ariel Rodríguez Curi, que es un extraordinario historiador ahora, que él tendría 24 años por ahí, 23, yo tenía 21, y fuimos quienes representamos al PMS. Y recuerdo que hacia las 7, 8 de la noche, un amigo, Edgar Sánchez, que era representante en la Comisión Federal Electoral del Partido Revolucionario de los Trabajadores, una organización trotskista que postuló ese año, y en 82 a doña Rosario Ibarra de Piedra, vivía por donde estaba el consejo en el que yo estaba. Ajá. Entonces se escapó a su casa algo y pasó al consejo y nos llamó, que éramos muy amigos. Nosotros, por cuestiones ideológicas, en fin, teníamos más relación con el representante del PRT, que además era de nuestra edad, también 20 y tantos años, que con los del PPS, del PAN, Frente Cardenista, como los digamos, ahora sí que juntos, pero no revueltos. Exacto. No, hay diferencias. Otra vez hay clases sociales. Y nos dijo, me acuerdo, tengan cuidado, chavos, porque parece que está ganando Cárdenas y pues no lo van a dejar. Y se va a poner duro. Entonces, me acuerdo mucho que vayan viendo casi que rutas de escapes, los teléfonos, no... Creo que empezaban los celulares, no eran exactamente celulares, eran más radio que otra cosa, unas cosas enormes así. Y pues estén seguros de que todos los teléfonos, ¿sí? Y en efecto, un poquito más, como a la media hora, fue esta famosa transmisión de Bartlett diciendo, se nos cayó el sistema, ¿no? Perdónenos, para los que no saben, era el primer año electoral a nivel presidencia que tenían un sistema automatizado para contar los votos, ¿no? Y poder dar datos más relevantes en tiempo real, ¿no? Exacto. Y cuando van ganando dicen, no, se nos cayó el sistema, ahorita lo arreglamos. Y toda la noche después... Ay, quemaron urnas. Sí, después hizo todo un fraude escandaloso. Entonces, sí, y bueno, me tocó vivirlo. Después organizamos una gran marcha y... se llenó el Zócalo, en fin, vino toda la lucha postelectoral.
Al final impusieron a Carlos Salinas, pero se forzó a empezar a democratizar. El régimen no hubiera aguantado otra elección igual. ¿no? De hecho, ¿era eso o una guerra civil? Ahí? Sí, o sea, aquí no hubo derramamiento de sangre por la prudencia del ingeniero Cárdenas. O sea, pues porque no hubiéramos tenido Él nada hubiera que hacer. estornudado y sí, no había. De hecho, hay compañeros que le reclaman no haber levantado en armas. Pues nos hubieran masacrado. O sea, no teníamos nada que hacer. ¿no? O sea, es una cosa muy seria. Y es de reconocerle que, porque cualquier otro, para que no le hubieran hecho el reconocimiento y pasar a la historia, hubiera dicho, bueno, pues si la gente quiere que nos levantemos en armas, nos levantamos, es lo que quiere. Pero a veces como líder tienes que tomar decisiones, aunque la mayoría de la gente cercana a ti te recomienda otra cosa, ¿no? Sí, porque hay que cuidarlos. Una gran responsabilidad histórica. O sea, si hubiera intentado cualquier movimiento insurreccional, hubiera acabado en una masacre. Entonces, y el pueblo hubiera sufrido. Todos. Así estoy, porque además hubieran impuesto a Carlos Salinas. Entonces, o sea, el resultado hubiera sido lo mismo. Serían menos de ustedes ahorita, ¿no? Exacto. Y además, probablemente ni siquiera se hubieran dado las reformas democráticas que poco a poco que después se dieron, a final de cuentas. Que se dieron y que permitieron el como dicen, al menos hay ilusión de la opción a veces, ¿no? O sea, ya si hay una opción real o no, al menos tenemos la ilusión. Y se me hace increíble cómo podemos hablar de diferentes perspectivas. Estoy seguro que mucho de la gente allá afuera pues está pensando, bueno, pero no mames, yo pensé que el capitalismo era el único sistema, ¿no? Y ves de repente no solo otras opciones, sino una persona neta, tan linda, buena onda como tú, que estás genuinamente preocupado nada más por qué es lo mejor para la gente, ¿no? A fin de cuentas, me acuerdo mucho cuando hicimos un programa en la hacienda de Vicente Fox, y tú pasaste de tener, si mal no recuerdo, de ser consejero nada más y ya luego te dieron el puesto operativo de director de Pemex Exploración y Producción. Era la propuesta, sí. Y te dije yo, oye, te marqué por teléfono, oye, sé que siempre vienes y todos los años, pero esta vez, si ya tienes un cargo y te va a generar un problema, ni vengas, o sea. Y tú me dijiste, no, Rulo, yo voy ahí con ustedes porque quiero ayudar personas. Y cada quien lo hace desde su trinchera diferente. Ese mensaje para mí es la comunidad por la que estamos trabajando todos. Sí, no, sí, creo que te decía, es una súper experiencia y pues me da mucho estar aquí. Oye, pasemos a la siguiente dinámica. Prometo que vamos a hacer más capítulos de esto, pero siguiente dinámica, te digo cartas, cada una tiene una pregunta. Las azul claritas son más ligeras, luego las naranjas y las más fuertes son las moradas. Tú escoge una y yo te sigo en el mismo nivel y cada uno la contestamos. A ver, mira, esta que ya estaba casi. Son naranjas. Casi que estaba. Uy, el momento más apreciable es tu momento más atesorado y apreciable. ¿Cuál es? Yo creo que cuando me aceptaron en la universidad. Sí. Yo CEU. En CEU, porque yo decidí que iba a estudiar física cuando tenía 10 años. Mi madre, a la muerte de mi padre murió de 33 años, yo tenía 5. Entonces mi madre, con apoyo de los amigos de mi papá, entró a Pemex como responsable de la biblioteca. Y en esos años no había guardería de Pemex en Coatzacoalcos. ¿no? Ya Pemex tenía guarderías en muchos lados, pero en Coatzacoalcos no. Entonces, a partir de la 1 de la tarde, pues las oficinas de Pemex eran una romería, porque claro. Una ciudad pequeña. Y todos allá adentro. La escuela, que además yo estaba en la escuela para los hijos de trabajadores petroleros, un artículo 123. Y pues muchos lo que hacíamos. Yo a veces me iba directo a casa, porque la verdad es que vivíamos muy cerca, pero muchas veces pasaba yo ahí también a enchinchar, ¿no? Pero pues todo el mundo andaba la gente que vivía allá lejos. Pues los hijos iban a las oficinas para esperar a los papás e irse con ellos. Entonces era un desmadre. Entonces, mi mamá convenció al gerente de Pemex de la zona sur, cuya cabecera era Coatza, a que le diera un presupuesto para tener, a final de cuentas, mi madre es maestra, entonces ahí le salió lo maestra normalista, y adquirieron libros para niños. Entonces había una sección para niños, ¿no? Estaban los ingenieros de un lado, los niños del otro. Y pues aprovechabas para hacer tareas. Sí. Entonces, como a los 10 años me cayó ahí un librito que se llamaba Átomos, editado por algo que ustedes ya no conocieron, los más jóvenes, como los que no eran más que una promesa en la mirada amorosa de sus padres, ¿no? En aquellos años. Editorial Novaro era la que aquí publicaba Superman, Batman y... Enorme. Era enorme, ¿no? Entonces
sacó una serie de publicaciones de divulgación de la ciencia para niños. Entre esos números había uno dedicado a los átomos y yo lo leí y dije, yo voy a ser físico. Ya. Y nunca más me lo volví a cuestionar. Después vine a México y dije, bueno, físico, pero ¿de dónde voy a estudiar? Fui al Poli, fui a la UAM y pues la UNAM me fascinó. Entonces solo hice examen de admisión en la UNAM, lo cual era muy arriesgado. Claro, por probabilidades. Podías acabar perdiendo el año y claro, dedicado a otra cosa. Y entonces pues cuando me llegó mi aceptación, pues fue muy feliz. O sea, seguramente otros momentos, pero ahorita el que se me vino, quizá por la playera. Hecho un pseudo. Exacto. A mí me tocó, ¿qué es lo que más admiras de tus papás? Creo que un montón de cosas, pero así rápido. Admiro mucho la forma en que nos educaron a mis hermanas y a mí. O sea, desde que estábamos chiquititos siempre nos decían como... Si yo me acuerdo de haber tenido 5 años, todavía ni siquiera tienes como el concepto de matemáticas, nada, pero mi papá me decía, mira, a ver, si en la familia tenemos 3 clavos, y ponía así 3 clavitos, ¿cuántos es tuyo y cuántos es de tu hermana? Y yo agarraba 1 Maris, 1 Fabi y 1 yo. Y así toda la vida. Siempre me fue así. Entonces, creo que eso es una forma, porque luego en las familias yo he visto que los papás hacen un esfuerzo enorme durante 30, 40 años para formar una familia unida. Llega la herencia y valió madres. O los problemas, ¿no? Lo que sea. Entonces, como que siempre nos dio a entender que todos teníamos el mismo derecho en la familia, en la casa, y eso me encantó. Les admiro mucho también que me educaron con una fe bien bonita que ayuda. O sea, para mí la fe es cómo puedes ayudar a los demás y a servir a los demás y tú ser más feliz, y eso me lo inculcaron muy bonito. Y lo tercero que más les admiro es que son a toda madre. Son mis mejores amigos. Y hace 2 semanas los invitamos a cenar a mi casa, Sabi y yo, y es como un double date con ellos. Es padrísimo. Muy bien, genial. Sí. Oye, última sección. ¿Qué prefieres? Va a ser ambiente familiar. Lo primero que te venga a la mente. ¿Café o té? Café. ¿Cerveza o vodka? Cerveza. ¿iOS o Android? Android. Ay, no soy muy mucho, pero bueno. ¿Comunismo o capitalismo? Comunismo, si lo pones así, sí. O sea. ¿Home office u oficina? Oficina. ¿Vodka o tequila? Vodka. ¿Fox o Calderón? Híjole. Al final Calderón, cuando menos era más serio. ¿Calderón o Peña Nieto? Calderón. Ahí ya te estás haciendo decir cosas. Bueno, está bien, te dejo escapar rápido. ¿Peña Nieto o AMLO? No, ¿Solo puedes leer un libro de poesía o de historia? ¿De poesía o de historia? De historia, digamos. ¿Playera o camisa? Playera. Dicho. Terminamos. Rubio, muchas gracias. No, muchísimas gracias. Un placer. Un gustazo. Gustazo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Me divertí un montonazo. Me pasó rapidísimo aparte del tiempo. Sí.